¿Qué tal, amigos? Bueno, pues esta noche en 10 al cierre estamos con la presencia, tenemos el gusto de tener a nuestra colega y amiga, la periodista Celina Rodríguez, egresada del ITESO de Guadalajara, quien radica desde hace ya más de 3 décadas en California, Estados Unidos, y tiene sus propias empresas de comunicación, Rodríguez Media, radio y medios sociales. Ella radica en San José, California, en donde transmite su programa Buenas tardes con Celina, una periodista muy comprometida con la comunidad hispana ya en Estados Unidos. Y como nosotros tenemos aquí pues mucho público y muchos seguidores que afortunadamente están al pendiente del noticiero desde Estados Unidos, quisimos invitarla para que nos cuente, bueno, pues cuál es la situación en cuanto pues a los fenómenos climatológicos y las inundaciones que están ocurriendo en California, y pues esa sería básicamente pues nuestra pregunta inicial. Obviamente, antes que nada, darte la bienvenida, Celina. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, pues encantada de estar con ustedes, Romina. Muchísimas gracias. Felicidades por este noticiero. ¿No? A ti muchísimas gracias. Y bueno, si pudieras platicarnos un poco cuál es la situación que enfrentan allá. Mira, la situación es devastadora en general, o sea, no podemos hablar de un solo rublo afectado, sino que estás hablando a nivel de toda la infraestructura. Se ha declarado estado de emergencia ya desde que el presidente Joe Biden estaba en su reunión cumbre con sus colegas de México y de Canadá. Se declaró el estado de emergencia. El gobernador Gavin Newsom ha estado visitando pues algunas de las zonas más devastadas. La verdad es que no se da abasto. Se habla hasta ahorita de 1,000 millones de dólares en lo que se estima daños. Y esta situación me recuerda mucho el sismo que tuvimos de Loma Prieta el 17 de octubre del 89, en donde vimos devastación a todos los niveles. Bueno, pues algo similar y quizá más grave se está viviendo ahorita, y las repercusiones aún no se terminan de ver porque la lluvia continúa. Daños, como digo, a todos los niveles en todo el estado. Por ejemplo, a nivel de la infraestructura de las carreteras, la situación es lamentable. No podemos hablar de una situación de una carretera específica, Romina, Pedro, sino que son muchas las carreteras impactadas en varios tramos, muchas de ellas cerradas por presentar desinundaciones, hasta árboles caídos, deslaves tremendos. Recordemos que hay zonas como el norte de San Francisco, los condados de Sonoma, de Napa, también al sur de California, Malibú, Cerritos, o sea, condados que han sufrido incendios devastadores año tras año. Toda esa erosión que causaron los incendios ahora se traducen con la cantidad de lluvia que se traduce en deslaves y en situaciones también bastante serias. A esto aunado, no solamente hablamos de baches, sino que estamos hablando de hoyos literalmente que se están haciendo ya en varias carreteras. El primero de ellos fue uno al norte de Los Ángeles, en una de las carreteras de principales acceso, aquí en el área de la bahía, en la carretera 92, que es la que une a la península del área de la bahía con el Océano Pacífico, y en el este de la bahía también. Bueno, se han abierto ya dos hoyos enormes en donde en el sur de California cayeron dos vehículos. Aquí, por fortuna, no se ha hablado de vehículos que hayan caído en esos hoyos, pero han cerrado la carretera 92. Y como la carretera 92, igual la carretera 1, que va a lo largo de la costa del Pacífico, California, uno de sus litorales, de sus lados, está completamente hacia el Océano Pacífico, en donde poblaciones han tenido unas devastaciones tremendas. Por ejemplo, vamos a hablar del área de Santa Cruz, un área que también resultó muy afectada cuando el sismo de Loma Prieta en el 89. Bueno, ahora está siendo también impactada porque es una zona de mucho bosque, es una zona de muchas montañas, y los deslaves están a la orden del día. Estos deslaves se traducen también en viviendas destruidas, en árboles sobre viviendas, sobre comercios, en pequeñas poblaciones que en general han quedado aisladas, en residentes, como es la zona, por ejemplo,
de Santa Cruz, como es hacia el sur de California, en Montecitos. Son zonas donde viven personas de bastantes recursos económicos, pero en donde ante estas situaciones, pues la verdad la naturaleza no distingue. Estamos hablando también de áreas agrícolas muy impactadas, de las cuales les hablaré en un momento, pero esto en general ha ocasionado, bueno, una serie de accidentes. Hasta ahorita van cerca, se habla de 19 muertes y se estima que pueden estar aumentando. O sea, las secuencias son tremendas. A nivel de las escuelas se han tenido que suspender clases en muchos de los distritos escolares porque no hay energía eléctrica. Y ahora en esta época tan moderna, estamos hablando también que estamos en la capital del Silicon Valley, en donde todo es tecnología, en donde a raíz de la pandemia que vivimos, todo se hizo digital, la enseñanza digital, también inclusive en los salones, a pesar de que las escuelas han regresado de manera presencial, muchísimas de ellas, bueno, todo el sistema de educación es ahora digital. Los niños ya no llevan sus cuadernos, ya no llevan los libros, llevan sus tabletas. Imagínense ustedes las consecuencias tan solo en el nivel educativo, en donde los niños no pueden estar no solamente por la falta de luz, por la falta de calefacción, que ahorita el frío está bastante fuerte, sino que también el sistema digital obviamente no funciona, no hay internet. Y como esto lo podemos traducir también a negocios, restaurantes, comercios que han resultado afectados en varias ciudades de California. O sea, no podemos hablar de que se concentre el daño en una zona específica, sino que es una situación a nivel general. Viviendas destruidas, en todos lados. En San Francisco también árboles caídos. O sea, los árboles caídos es el pan de cada día. Es un panorama de manera muy general. El daño es bastante fuerte y pues a esto no se le ve fin porque están por entrar, ya entró el primer sistema de lluvias de este fin de semana, pero es un panorama general, Romina. Celina Rodríguez, Ujú. ¿cuál es la situación en particular de la comunidad de origen mexicano, que sabemos que es muy grande en Sí, California? sí. También la comunidad que es descendiente de mexicanos es muy grande. ¿Cómo está viviendo nuestra comunidad, nuestros paisanos que están viviendo de aquel lado esta contingencia? ¿Y cuál ha sido la atención que les están brindando las autoridades consulares de México? Mira, es muy interesante. O sea, bueno, hay distintas clases sociales también entre la misma comunidad latina, pero sin duda la mayoría de ellos son trabajadores agrícolas, trabajadores que vienen a la misma zona, por ejemplo, de Santa Cruz a trabajar Watsonville, Gilroy, Salinas, en el sur de la bahía, King City, Soledad. O sea, son poblaciones, sobre todo King City, Soledad, Salinas es un poco más grande, pero son poblaciones eminentemente agrícolas. Gilroy, la capital del ajo, en fin, son poblaciones eminentemente agrícolas que tienen esto como la actividad principal, y los trabajadores están viviendo en zonas en general bajas, cerca de los campos. Se van a trabajar en un mismo vehículo varios trabajadores. Tú ves los autos estacionados a los lados de los campos y están en unas condiciones tremendas. Está la población deplanada. Ahorita les mencionaba las ciudades que están a lo largo del litoral de la costa del Pacífico, pero también en el Valle Central hay una situación lamentable. Es una zona muy agrícola, con muchos viñedos, con muchos productos, lechuga, calabazas, brócoli. Han resultado poblaciones dañadas como Planada, una población que tuvo que ser prácticamente desalojada. Entonces, ¿cuál es la situación de los trabajadores agrícolas? Bueno, una comunidad que de por sí durante la pandemia se vio sumamente afectada. Trabajadores esenciales que no pudieron dejar de laborar y que se vieron impactados con el COVID. El gobierno ha hecho su labor en cuanto a vacunas, a llevarle las vacunas a los campos para que los trabajadores no tuvieran que irse de su trabajo, pero en esta situación pues han tenido muchos que dejar sus viviendas porque han sido desalojados. Otros no quieren perder lo poco que tienen, pero estamos hablando que hagan de cuenta que si hay una toma aérea como es en la zona al sur de Gilroy, no se ven calles, se ve un lago enorme en donde están encajadas las casas, por darles una idea. Trabajadores que no se quieren ir, se les está pidiendo que por favor, cuando se les da la primera alerta, abandonen sus casas. Ahora, algo muy importante, y es que los consulados en Estados Unidos, 50 consulados que existen, y ahorita aquí en California tienen el compromiso fuerte, están en lo que llaman alerta 1. ¿Qué quiere decir esto?
que se ha establecido una línea de emergencia que funciona a las 24 horas para asistir a las personas que tienen problemas y contesta un ser humano, algo bastante bueno, no es un conmutador de que presiona aquí, presiona allá o deje su nombre. Aquí están las 24 horas, como es el caso en San José, en donde este consulado abarca 4 condados, el condado de Santa Clara, Santa Cruz, San Benito, que está atendiendo a las personas, y las 24 horas del día se ha establecido este teléfono para asistir a las personas. En el caso de Planada, esta población que tuvo que prácticamente que ser evacuada, esta mañana teníamos una entrevista con una de las líderes, pero no la pudimos hacer porque les ordenaron que desalojaran en la zona. En ese caso es el consulado de Fresno, pero también el consulado de México en Fresno tiene su teléfono, así es que yo he visto más compromiso ahora que inclusive en otros años anteriores, ¿verdad? Celina, una pregunta final. Sí, cómo no. Para la gente que nos está viendo de este lado de la frontera, ¿habría motivos de preocupación o consideras tú que la contingencia está bien atendida con respecto a los mexicanos? Yo creo que en general está bien atendida. Mira, se dan 2 situaciones entre la comunidad agrícola. Una es que, bueno, no hay documentos y no les puede llegar, digamos, como asistencia financiera, como fue el caso a los pequeños negocios en los tiempos de la pandemia, porque no estaban muchos, no tenían sus licencias, no estaban registrados. Aquí, en este caso, asistencia financiera directa del gobierno no la pueden recibir, no pueden solicitar porque no hay documentos. Sin embargo, estamos en un estado bastante progresista en general. Hay zonas en el sur como Riverside que son sumamente conservadoras, pero estamos en un estado en donde hay muchas instituciones, caridades católicas que han estado presentes ayudando a las personas, organizaciones que se hacen alrededor de las iglesias, alrededor de distintas instituciones de ayuda que están establecidas y que estuvieron también ayudando desde la pandemia. Entonces están presentes ayudándoles a estos campesinos, a estos trabajadores agrícolas que no tienen documentos y que de otra forma pues estarían en el limbo. Ahora, algo muy importante también a resaltar, las personas que han tenido que dejar sus viviendas y en ocasiones algunos pocos trabajadores campesinos no pueden acceder a los hoteles. ¿Por qué? Porque los hoteles están saturados. Los hoteles, por ejemplo, en las montañas de Santa Cruz, en Capitola, en las zonas turísticas, en Carmel. Ahorita la península de Monterrey está prácticamente incomunicada porque varios tramos de la carretera 101, de la carretera 1, que es la costa de la carretera 68, están cerrados por derrumbes, por deslaves, por hoyos tremendos en las carreteras. Entonces, estos trabajadores no tienen los recursos para ir a un hotel. Inclusive hasta personas con los mismos recursos no pueden llegar porque o hay falta de acceso o bien, otro aspecto importante, los hoteles están saturados. Entonces, estos trabajadores sí están recibiendo ayuda de organizaciones de asistencia y también pues los consulados han establecido este tipo de comunicación en donde te digo, yo he visto actividad del consulado de Monterrey y en Fresno esperemos también que estén dando la respuesta, pero yo veo que hay más voluntad, hay más recursos, no hay la situación de que antes llamabas y que te contestaba un conmutador, no, aquí son líneas de emergencias establecidas en lo que llaman ellos Alerta 1. Bueno, pues agradecemos a la periodista mexicana radicada en California, Celina Rodríguez Vélez. Ella tiene su propia productora de comunicación, Rodríguez Media, Radio y Medio, y produce en San José. Buenas tardes con Celina. Gracias, Celina, porque creo que la información que nos das le da tranquilidad a las personas que tienen familiares en Jalisco o en México, trabajadores que radican en California. Estaremos en comunicación contigo y nos dejas mucha tranquilidad cuando dices que si la gente quiere saber información de sus paisanos que están en California, puede comunicarse a los consulados si es bien atendida. Gracias, Claro. Celina, por esta entrevista y por esta información. A la orden, estaremos en contacto. Gracias, Romina. Gracias, Pedro. Aquí estoy para servirles con todo gusto. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.